Y dice así, Efesios 1, verso 4 en adelante. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza, gloria, gracia, quien nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestro pecado, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría. Todo esto fue antes de la fundación del mundo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, y ahora Padre eterno. Nosotros tenemos un Dios eterno, un Padre eterno, un propósito eterno. Todo el ámbito nuestro realmente es eterno. Lo que estamos llegando en una temporada como este es a un momento muy actualizado de la eternidad en la que nosotros hemos vivido siempre. Fuimos creados en la eternidad. Lo que pasa es que la manifestación de esta revelación, la cual, como decía sabiamente el pastor Arsenio el domingo, no es algo que pueda un hombre enseñarlo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y tiene que haber una disponibilidad en el creyente y abrirse a la posibilidad de algo más grande y entender que nosotros fuimos concebidos antes de la fundación del mundo. Eso tiene que ver con el hecho de que tú y yo sí realmente tenemos un depósito de eternidad. Diga conmigo, depósito de eternidad. Él se va a manifestar y no por mi fuerza, sino porque Dios lo puso precisamente porque como seres humanos no tenemos la capacidad. Necesitaba Dios poner ese depósito. Y de esa manera garantizar la reacción de cada uno de nosotros ante la eternidad. Y por eso hoy una de las palabras claves es perspectiva de eternidad. Donde nosotros vemos al apóstol Pablo en un entendimiento claro que en medio de todo él trabajaba, hacía todos los días pensando en eternidad. Porque llegó a conclusiones sobre su estilo de vida y el llamamiento de Dios a su vida. Y por eso él alistó, organizó todo su diagrama de vida para estar solícito a la voluntad de Dios con respecto a la eternidad. Entonces, ¿qué Dios quiere en este tiempo con nosotros? Que nos abramos a una reflexión de qué me está motivando hoy a vivir. ¿Cuál es la fuerza en mi interior que en este tiempo me está llevando a tomar decisiones? Si es el egoísmo, si es el temor, si es la ambición. Pero es muy importante poder yo tener claro qué me mueve. ¿Cuál es ese combustible que me está moviendo hoy? ¿Cuál es esa fuerza que me hace todos los días levantarme? ¿Desde dónde yo estoy viendo la vida? ¿Cuál es la plataforma en la que yo estoy hoy de pie viendo hacia el futuro? No hablo de planes de largo plazo, hablo de eternidad. ¿Por qué? Porque desde ahí nace la significancia de por qué hago lo que hago. Porque yo no puedo vivir sin tener un entendimiento claro de por qué yo hago lo que estoy haciendo. Porque cuando yo entiendo, yo pudiera revisar realmente esa motivación e introducir un cambio que pueda acelerar y darme más fuerza y llevarme a un nivel de potencia que yo nunca hubiera imaginado. ¿Por qué tengo un negocio? ¿Por qué estudio una carrera? ¿Qué me motiva? ¿Solo ser un profesional o ser parte de ese equipo que va a preparar el camino para la venida del Señor? Eso le da un significado diferente, una connotación diferente y una fuerza diferente.
Y qué bueno que estamos empezando el año para que de alguna manera nosotros estemos en un estado muy reflexivo. Y vuelvo a hacer la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces la eternidad para nosotros es algo que nosotros debemos de anhelar, la revelación, de estar pendiente de lo que Dios está hablando en este tiempo, pero también estar solícitos a hacer algunos cambios para alinearme, para caminar en esa dirección que Dios nos está hablando. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Tenemos ese llamado a la eternidad. Y cuando habla de gloria eterna, está hablando de una gloria que resurge también en el proceso de la formación de tu carácter. Un peso de gloria que se hace sobre nuestra vida por causa de las pruebas a las que ha sido sometido y ha salido victorioso. Por eso todo en nuestra vida no es fortuito. Las cosas que nos suceden, los momentos que vivimos, debieran de ser algo de mucha reflexión y análisis. ¿Para qué? Para poder tener un entendimiento de qué me llevó a tal situación o qué me llevó a otra situación y sacar de ahí un entendimiento, un concepto, una respuesta, una forma de actuar. ¿Por qué? Porque en todo lo que hago yo puedo glorificar a Dios precisamente por causa del proceso. Y tú tienes un llamado a la gloria eterna de Dios. Dios te llamó a la gloria eterna. Y por esa razón, cuando estamos adorando ciertos ámbitos que se están generando en adoración, vos sentís como que algo te ala y literalmente como que no estás parado donde estás parado. Sentís como una fuerza, sentís una pasión y algunos están cantando como nunca, están levantando la voz y no se dan cuenta que están adorando como nunca habían adorado porque tienen un llamado a la gloria de Dios. Y que tiene que ver con esa temporada que Dios está soltando sobre el mundo entero, donde las naciones, donde los jóvenes, donde las diferentes generaciones están buscando a Dios para adorarlo. Mientras el mundo tiene su estrategia, Dios está levantando a una generación que sobre todas las cosas ama a Dios. Pero es un llamado y ahí es donde cuando nos despertamos, entonces podemos oír mejor el llamado. Hemos salido de una pandemia. Dos cosas contundentes después de la pandemia. Primeramente, algo que se estableció fue pereza de buscar a Dios. Y yo me preguntaba por qué y estaba haciendo una investigación y tiene que ver con el sentido de autopreservación. Detrás de esa pereza, lo que había era no querer moverme para no ponerme en peligro. Y ahí se estableció una mentalidad. Y se estableció, y eso vino en contra de todo el ámbito congregacional. Y se estableció, y también Mateo 24 habla del enfriamiento, que sería la segunda cosa. Entonces, entre pereza y enfriamiento, muchas personas han dejado de percibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta temporada. Y por eso va a ser importante que la iglesia gloriosa que se está levantando, una iglesia que ha vivido procesos difíciles, pero que en ese proceso le han dado la gloria a Dios, esa iglesia es la que va a motivar a personas que en este tiempo están frías por un impacto, por una situación diferente, pero somos nosotros los que preparamos el camino al Señor de una manera donde anunciamos la vida de Dios en nosotros. Y por eso es que tú y yo, a medida que se acerca Cristo en su venida, somos más claves. Tu discurso es más clave. Tu testimonio es más clave. Tu forma de hacer las cosas, el modelo por el cual estamos levantando a nuestros hijos es más clave. Está llegando un momento en que literalmente tenemos que preocuparnos porque toda nuestra familia venga a los pies del Señor. Porque si tú eres salvo, tu casa tiene esa oportunidad también de ser salva.
pero no como algo mágico, sino como alguien que se entregó al Señor y ahora se volvió un modelo y la generación lo está siguiendo. Eso es parte del llamado que nosotros tenemos como una iglesia gloriosa, a levantar el nombre de Jesucristo en esta generación. Una iglesia gloriosa es una iglesia que ha sido purificada, que ha entendido de santidad, que ha entendido de llamado de Dios y que ha hecho todo lo posible para acercarse a Dios y ha dispuesto de su tiempo para hacerlo. Una iglesia gloriosa es una iglesia que quiere reflejar la gloria de Dios en su vida. Por eso hablar de eternidad es un gran tema. Pero que tú y yo tenemos un depósito y aparte de eso un llamado a la gloria eterna de Dios. Y por esa razón se va a hacer no más fácil, pero a través de Dios vamos a recibir esa revelación en la medida que nosotros nos conectamos en esto. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante ver una enfermedad desde la visión de eternidad. Un trabajo desde la visión de eternidad. Un negocio desde la visión de eternidad. ¿Por qué? Por los motivos, por la circunstancia, ¿por qué lo hago? Hay mucho más adelante. Hay mayor profundidad. Yo le pido a usted, una de las cosas que siento urgencia en esta mañana es decirle, esté atento al llamado de Dios. Al llamado de Dios a adorar. Al llamado de Dios a leer la Escritura. Al llamado de Dios a congregarse. Al llamado de Dios del círculo de amistad. Al llamado de Dios de la escuela de neocreyentes. Al llamado de Dios en toda la área porque Dios lo quiere perfeccionar. Amén. Entonces, Eclesiastés capítulo 3, verso 10 en adelante dice: yo he visto el trabajo de Dios que ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. La obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin no es un tema de entendimiento natural. Es un depósito que Dios puso en ti y que reacciona a los ámbitos de eternidad de Dios. Y una de las cosas que yo estaba sintiendo fuerte es que ha habido una experiencia espiritual que hemos estado viviendo como iglesia. Yo no sé si se han fijado, pero hoy usted dura más de pies que antes. Antes le dolía el talón, le dolía la rodilla, le dolía la pantorrilla y entonces o oraba o estaba de pie. Pero a medida que hemos crecido en intercesión y adoración, los tiempos suyos donde no siente ni dónde está han crecido. Y de pronto dice: hey, estuve una hora orando y no me di ni cuenta. Es porque hay un jalón de Dios en este tiempo. Y en la medida que usted esté solícito a esto, usted va a vivir experiencias grandiosas en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un depósito en usted. Corresponda al llamado de Dios con ese depósito. No ponga freno. Si Dios le llama, vaya y espere, porque Dios va a hacer algo con usted, porque Dios puso un depósito y Él lo está llamando a la gloria eterna. Hay todo un encaje en esto. Dios quiere ser hallado y nosotros debemos de buscarlo, pero hay un depósito que llama, que literalmente es como un imán, que no debemos nosotros retener eso, sino fluir con Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser edificados en las dimensiones espirituales que se requieren en una temporada antes de la venida de Cristo. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es esta temporada. Dios nos está preparando para las bodas del Cordero. Estamos siendo preparados. Por eso la mentalidad cuando vemos eternidad es de abrirnos a esta dimensión y decir: Señor, henos aquí. ¿Qué tú nos quieres decir? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es las prioridades que debo establecer en esta temporada? Porque hoy he entendido
que han llegado una temporada en la cual antes no estábamos tan apercibidos como ahora. Yo he oído de la venida de Cristo toda mi vida, pero lo que yo siento hoy es muy diferente. ¿No le ha pasado en este tiempo que usted se sale y mira el cielo y de pronto dice, todo ojo lo va a ver venir? ¿Cómo va a ser eso? Y poco a poco el Señor, a medida que vamos ahondando en este entendimiento, se está volviendo más real para ti. Es un tema que está cobrando vida. Es un tema que literalmente está encendiendo nuestros corazones. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Él. Somos la novia del Cordero y nos vamos a desposar con Él. Y estamos en ese periodo de preparación que arrancó con el tiempo de la gracia. Y esta temporada es precisamente donde los procesos, el carácter y todo lo que vivamos en nuestra relación con Dios nos va a preparar como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y que debemos de entender que cada día que vivimos tiene su propia revelación donde Dios nos quiere mostrar para ese crecimiento, darnos las herramientas en esta temporada. Amén. Su vida es valiosa. Sus hijos son valiosos. Su fe es valiosa. Su proceso es valioso. No desestime lo que ha vivido, porque lo que ha vivido lo ha santificado. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces necesitamos urgentemente seguir la guía de Dios, la guianza del Espíritu Santo y establecer una visión más celestial que terrenal. Ahora, cuando hablamos de esto, generalmente hay como una especie de choque. Pero yo estoy en la tierra, ¿cómo voy a estar yo viendo que el cielo? Pero es que es tu naturaleza y mi naturaleza. Fuimos creados antes de la fundación del mundo. Es natural que nosotros podamos responder a una visión celestial. Y por eso es que nosotros estamos aquí, pero al mismo tiempo sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Son ámbitos espirituales a los que todos tenemos acceso, pero no todos vamos. ¿Por qué? Por un tema de revelación, por un tema que todavía nosotros no lo estamos dominando o no lo estamos recibiendo como debiéramos en el corazón. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Él, ¿qué cosa? Las oraciones. Entonces, el mundo provee ámbitos de afán, problemas, situaciones difíciles. ¿Cómo se deben de resolver? Primeramente, en oración. Entonces, un problema natural activándose a través una respuesta de un ámbito espiritual. O sea, orar no es lo último, orar es lo primero. Pero eso depende de mi perspectiva. Depende de un estilo de vida donde yo toda la vida he resuelto y que ahora orar no me resulta correcto porque voy a orar después que yo resuelva. Y ese es un concepto. Y está bien, pero está incompleto. Porque la palabra habla que desde ámbitos espirituales nosotros podemos tener una afectación a lo natural, pero es igual que el tema de eternidad. Por ejemplo, mucho hemos hablado de eternidad después de la muerte, pero la eternidad es siempre. No es hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor que hay eternidad. Nosotros estamos en un plano eterno siempre. Amén. Nosotros nacimos antes de la fundación del mundo y nosotros nos conectamos en ámbitos de adoración, no en tiempo de la tierra, son en tiempos de Dios. Y tenemos esa capacidad de poder estar aquí y en un ámbito espiritual donde el crono no funciona. Amén. Pero esa es la parte en la que estamos siendo adiestrados. Por esa razón va a ser importante entender de que cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos a dimensiones espirituales porque Dios es espíritu. Y Dios no tiene que ver con tiempo. Para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años.
Pero nosotros queremos meter a Dios en el cronos. Pero esa es parte de lo que Dios nos está enseñando. Nosotros más bien debemos de fluir en el mover de Dios e introducir toda nuestra vida a ese mover. Cuando nosotros hagamos eso, muchas cosas van a ser diferentes. Es como la enfermedad. Alguien está enfermo en este momento, hay un dictamen, hay un ecosonograma que lo dice, el problema que tiene. Alguien llega a orar y de pronto se sanó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué proceso sucedió? Hubo una intervención de Dios sobrenatural que está fuera del tiempo y del espacio, y esa persona recibió sanidad. La mujer del flujo de sangre dijo: si yo toco el borde de su manto, toda la vida ella había luchado por ser sana, fue y tocó el manto y en un segundo todo se sanó. Eso es contra la lógica, pero es parte del llamado que nosotros tenemos de parte de Dios a vivir una vida que tenga que ver con una visión celestial en todo momento. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ir entrando en un entendimiento. Mateo 6:34 habla de la búsqueda en prioridad del reino. Diga conmigo: prioridad. Busca primero el reino de Dios es eterno, el reino de Dios es inconmovible, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz. No es algo material, es totalmente espiritual. Entonces el enfoque de nuestra vida tiene que ir tomando una transición más hacia lo eterno, más hacia lo espiritual que a lo natural. Y esa es la parte en la que el Señor nos está introduciendo cada día más, de salir de un vocabulario de eternidad a un estilo de vida de eternidad, donde el apóstol Pablo nos muestra a nosotros en varias expresiones de él que él trabajaba todos los días pensando en la eternidad. Por eso es que tenía una carga impuesta, precisamente porque la forma que él llegó a concebir esto fue una forma de eternidad. Entonces prácticamente todos estamos siendo llevados a un cambio en la forma que vemos las cosas. Y en la medida que nosotros podamos darle a la palabra su espacio en nuestra vida y la palabra se vaya estableciendo como ese plataforma de decisión nuestra, poco a poco nuestra fe va a crecer, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Son ámbitos espirituales de crecimiento. Algunas personas vivieron momentos donde su vida ya estaba totalmente, ya no había esperanza, y en un segundo su vida cambió. Ellos tienen una interpretación de la eternidad diferente a la nuestra por lo que vivieron, por el proceso. Ahora, no todos debemos de vivir lo mismo. Algunos lo podemos hacer por fe, porque es la forma en que nosotros vamos a adentrarnos en un ámbito celestial solamente por la fe. Por eso, antes que nada, buscamos el entendimiento del reino y todas las cosas serán añadidas. Vivir por añadidura es vivir con una visión terrenal. Vivir buscando el reino es tener una visión de eternidad. Necesito escoger. Entonces, por eso al principio yo le leía unos versículos. ¿Por qué? Porque como nosotros nos despertamos a este mundo y posiblemente lo primero que vimos fue a un médico, y el ámbito natural es nuestra percepción más sencilla, nos acomodamos a eso y nos cuesta salir de ahí. El apóstol Pablo dijo: yo no sé si fue al cielo en el cuerpo o en el espíritu, pero sí sé que fui. Para él no era la prioridad en qué tipo de viaje, lo importante es que viajó. Amén. Hay muchos ejemplos donde hombres que se abrieron a esa mentalidad de eternidad vivieron cosas especiales. Pedro tuvo un éxtasis. El apóstol Pablo dijo: yo fui al tercer cielo. El apóstol Juan vio el Apocalipsis. Ahora, esos son solo para ellos. No, es para todo aquel que cambie su perspectiva, que empiece a ver más el ámbito celestial eterno y menos el ámbito terrenal. ¿Por qué? Porque el justo
no vive por vista, vive por fe. O sea, pero cuando decimos esa expresión es solamente si estás en un problema, yo tengo la fe para salir, pero esta fe es para poder tener este tipo de experiencia. O sea, el justo no se limita solo a la percepción de lo que ve sus ojos naturales. El justo va más allá y desde la eternidad logra ver. Esa es la parte donde el Señor nos está llevando. ¿Cómo le hago, pastor? Hay un depósito. Deme 3 pasos. Hay un depósito. Está ahí. Lo que necesito es creer más en eso. Por eso la predicación nos ayuda a creer, porque la fe es por el oír. Pero una vez que yo escucho, tengo que tratar de experimentar. Pastor, ¿dónde? Tu tiempo de oración. O sea, cuando yo veo a Dios decirle a Abraham, mira el cielo, ve las estrellas, así será tu generación. Abraham no lo captaba todo. La arena, así será tu generación. O sea, porque la promesa no la agarró. Tuvo que usar medios audiovisuales. Tiempos de oración con adoración te van a ayudar a crecer en este entendimiento. Pero venga. Diga conmigo, voy. Sí, usted tiene que entrarle a esto. Aquí no se entra hasta que se entra. Hay un diseño, hay días, días que vienen de noche, no se puede decir así. Hay un programa donde usted puede venir de noche y también de día. Venga a experimentar de la vida del Espíritu en usted. Hay gente que se va a ir sana después de esa noche. Hay gente que va a recibir una palabra de dirección exacta. Y traiga papel y lápiz porque algo Dios le va a hablar. Pero es la exposición a través primero de la palabra y después de vivir lo que te va a hacer crecer en este tema de eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. La palabra de Dios nos declara que nosotros somos peregrinos en este mundo. O sea, no podemos hacer de esta vida un lugar de mayor envergadura que la que Dios considera que debe tener. Mire lo que dice la Escritura en 1 Pedro 2, 11 al 12. Amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerar vuestra buena obra. Amado, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, o sea, esa es la terminología donde el Señor les está diciendo, ustedes no es este el fin. Esta es una pasadita. No podemos aferrarnos a esta vida y hacer los tesoros en la tierra porque el propósito de Dios es que esto sea una pasada. En la medida que mi mente se aferra a esta vida, me es más difícil ver eternidad. Por eso, cada versículo tiene por objetivo traer un concepto a su corazón, donde usted vaya entendiendo. En este caso, ¿qué nos dice? Nos dice, lo que vive hoy es un tema pasajero. Entonces, ¿para qué venimos? Para ser preparados, para hacer esa iglesia sin arruga y sin mancha, donde Jesucristo mismo se presenta a la iglesia a sí mismo. Estamos siendo preparados, pero esto es solo un paso. No podemos creer que todo lo que vivimos hoy es lo único. Por eso no nos aferramos a esto. No me aferro ni a una vida exitosa aquí, ni me aferro a una vida dolorosa aquí, porque esto es pasajero. Entonces, si yo le doy el sentido correcto a esta vida, no va a ser mi bienestar el Dios que se puede levantar. Va a ser mi bienestar el Dios que se puede levantar.
sino que precisamente por causa de que entiendo que esto es pasajero, no establezco esto como algo duradero y solamente quiero hacer la voluntad de Dios que está en primer lugar. Necesito desplazar algunos conceptos para que yo no me establezca. Amén. Por ejemplo, aquí hay personas que son de Jinotega. Vivieron 2 años en Jinotega y llevan 40 años aquí. Pero nunca llegó a Jinotega y vivió 2 años. Amén. 2 años y dice que es jinotegano. No le han dicho que él es más de Managua que de Jinotega. Nadie se lo ha dicho. Porque lleva más tiempo ahí. Nosotros hemos vivido en un estilo de vida terrenal toda nuestra vida. O sea, hablarnos de eternidad no es cosa de un día. Ah, sí, ahora sí. No. Usted tiene raíces en lo terrenal muy grandes, como yo. Entonces, el planteamiento de una visión celestial no es sencillo. Por eso usted tiene que empezarse a abrir. Esto no es solo de un mensaje. Esto es todo un estilo de vida que va a ser transformado por el entendimiento y la obediencia que usted tenga. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que esto es pasajero, yo no me aferro. Y yo necesito tener ese entendimiento para poder ir hacia adelante. Igual Abraham entendió esto, que él, aquí me gustó lo que encontré, dice Hebreos 11, 9 al 10, dice, por la fe habitó como extranjero, refiriéndose a Abraham, en la tierra prometida. Era la tierra prometida, habitó como extranjero en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob, coherederos de la promesa. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él entendía eternidad. Ok, yo sé que Canaán es la tierra que él me prometió, pero yo voy de pasadita aquí. Yo lo que quiero es la Jerusalén celestial. Es un entendimiento, es una forma de ver las cosas diferentes. Nuestro llamado a la gloria de Dios es mayor que cualquier éxito en la tierra. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted qué es? Soy abogado. ¿Usted qué es? Soy ingeniero. ¿Usted qué es? Soy doctor. No, usted es hijo de Dios. Estudió derecho. Estudió medicina, pero usted no es medicina. Usted es un hijo de Dios con herencia. Amén. Que tiene la vida eterna. Pero nosotros respondemos según nos han educado. Entonces estamos en un proceso de reeducación espiritual, donde la clase en este momento es eternidad. Y donde Dios puso un depósito en nosotros precisamente para que podamos entender. Amén. Por eso va a ser importante que nosotros podamos definir qué es eternidad. Bueno, lo define como perpetuidad, sin principio, sin fin. Otra definición es existir fuera del tiempo. Es el estado de existir fuera del tiempo. Otro significado es no tener antes ni después, no tener un comienzo, un fin, es más allá de lo temporal. Para entender eternidad necesitamos entenderlo desde la perspectiva de Dios en su eternidad, entendiendo que Él creó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Cuando usted lee el Salmo 139, 16, dice, en mi libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Nosotros leemos la Biblia, un sinnúmero de versículos que hacen ver la eternidad dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Te puede leer más de 100 versículos que hacen alusión a la eternidad. Esta eternidad es más real. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido educados desde nuestra niñez en este ámbito. Nosotros hemos sido educados en el ámbito natural, muy poco educados en el ámbito espiritual. Por eso es que Dios, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, en todo el mundo está hablando de este tema. Este es el tema en el mundo. En todo el mundo se está hablando, donde el Espíritu Santo está dando una guía, se está hablando de eternidad, porque viene.
Porque Él no viene no solo por Osana, viene por toda su iglesia. Entonces Él está hablando, o sea, no es que están copiando mensajes, no, es que Dios está hablando en todo el mundo. Usted va a ver en naciones de otros idiomas hablando de ese tema, diferente adoración trayendo ese tema. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar a la iglesia. El ámbito de este tiempo es una iglesia que se prepara para la venida del Señor. Por eso es importante entender eternidad. Diga conmigo, perspectiva. Uno de los propósitos del mensaje es tratar de que podamos ver diferente este tema. O sea, que tengamos una perspectiva diferente. Pues se puede tener perspectiva en la parte artística, hay perspectiva. En la parte de construcción hay perspectiva. Pero en este caso hablamos del punto de vista. Usted tiene un punto de vista personal de todas las cosas. Dios tiene otro punto de vista. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los de Él son más altos. ¿Ok? La perspectiva de Dios es global. La nuestra es personal. Yo no puedo con una perspectiva personal adentrarme en un ámbito global de eternidad. Ni puedo yo desde mi perspectiva que se formó por la experiencia que he vivido decirle a Dios cómo interpretar este tema. La mayor lucha que tenemos es nuestra perspectiva. Nuestros anteojos por los cuales vemos la vida. Dios la ve diferente porque Él es creador. Y Él hizo todas las cosas. Y Él fue el que puso eternidad en el corazón. Yo no le voy a decir a Dios cómo enseñar este tema. Yo me voy a abrir a Dios para conocer este tema. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas diferentes. Usted tiene sus conceptos personales y lo bendigo por eso y tiene derecho. Pero cuando entramos en un tema como este, nuestra perspectiva tiene que ponerse a los pies del Señor. Y ya no ver como yo digo en mi concepto, sino ver qué dice la Biblia de este tema. ¿Usted cree que Cristo viene? Mire, le voy a decir algo aquí en secreto. Usted sabe que hay una vida eterna con Dios, pero también sabe que hay una vida eterna sin Dios. Hay una condenación eterna. Hay muchas personas que sí creen en la vida eterna y no en la condenación. Es como muy fresco ese creer. Oh, Dios es tan bueno que no va a castigar a nadie. Esa es una fe muy personal. Es su perspectiva. Por otro lado, es muy conveniente porque no propone ningún tipo de consecuencia de vivir alejado de Dios. Y la verdad es que el pecado nos separa de Dios. Porque en el diseño de Dios no era para condenación. El pecado fue el que cambió algunas cosas en este entendimiento. Por el pecado entró la muerte y la muerte es la separación de Dios. Y de ahí la condenación eterna y de ahí la vida eterna con Dios. Estamos hablando de asuntos muy importantes. Porque hablamos de salvación y hablamos de una eternidad sin Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo arranca con creer en Él, no se pierda, mas tenga una vida eterna con Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos alejamos de la vida con Dios y nuestra relación y somos esclavos del pecado, entonces ahí estamos acercándonos a una condenación eterna. Entonces, triste sería que mañana que estemos delante de Dios, nuestra perspectiva personal no funcione. ¿Qué pasaría que mañana delante de Dios? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Te he amado desde siempre y para siempre. Chiquito lindo, sentate aquí. Te voy a hacer 3 preguntas. Ay, Dios mío.
En ese momento te vas a acordar que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, eterno, y que no hay nada que le puedas decir que Él no sepa. Yo prefiero llegar ahí bien. ¿Cuántos quieren llegar a ese momento bien? Mire, si en las entrevistas de trabajo usted suda helado, ¿sí o no? Usted va a una entrevista de trabajo y suda. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo en juego. Hay provisión, hay oportunidades. Entonces usted quiere decir lo mejor y quiere hablar tan bien que se confunde. Ahora imagínese una entrevista con el Rey de Reyes. Eso no es un cuento. Estaremos cara a cara con Él. Y el tema en cuestión es que cada día, ese día está más cerca. Entonces, cuando ustedes estaban cantando la canción antes que yo subiera, esa canción me fascina porque plantea amor, no juicio. Nosotros vamos a llegar ahí y de acuerdo al amor manifiesto por la obra de Dios, por la vida de Dios, por los propósitos de Dios, por el propósito de Dios, estaremos bien. El asunto es si yo debo reflexionar hoy qué está guiando mi vida. Literalmente un mensaje de esta índole tiene por objetivo que usted reflexione profundamente porque Cristo viene. Yo le estoy hablando a los matrimonios, miren hermanos, si no se quieren mucho, no es el fin ese. El fin es agradar a Dios. Si usted cree que ya no lo quiere, por causa de agradar a Dios, usted va a tener mayor amor por su esposo y mayor amor por su esposa. Porque hay en juego cosas más grandes que si me quiere o no me quiere. No, hay una eternidad en juego. Amén. Ay, es que ya no aguanto, que viene tarde, que son banalidades. Lo más importante es que ustedes son una pareja que levantan una generación para Dios. Entonces, cuando uno ve eternidad, como que la queja baja y la gratitud sube. El que piensa más en eternidad está más agradecido. Porque dice, es la que me salvé. Si antes estaba muerto en mis delitos y pecados y lo que tenía era condenación eterna, bendito sea Dios por Jesucristo que nos salvó. Es diferente el concepto. O sea, tal vez no tienes todo en esta vida, pero tienes todo en la eternidad. Tal vez no tienes tu felicidad que está marcada por lo que tú quieres. ¿Qué es la felicidad para el hombre? Tener todo lo que quiere. Ese es el concepto. ¿Qué es el éxito para el hombre? Haberse planteado objetivos y haberlos alcanzado. Pero el éxito en Dios es hacer su voluntad aquí en la tierra. Y no tiene que ver con empresas, no tiene que ver con negocios, tiene que ver con el puro afecto de su voluntad. Eternidad, perspectiva. Dios tiene un plan. Mi propia perspectiva, yo le invito en esta mañana a que usted evalúe su perspectiva y vengamos ante el conocimiento de Dios y sabiamente traigamos esos pensamientos cautivos para que el Señor nos revele de la eternidad que ha puesto en nuestro interior.